Durante este capítulo se nos habla sobre el aprendizaje centrado en la indagación. Se nos presenta que más de un alumno hace la famosa pregunta: ¿por qué debo aprender sobre X materia? Tenemos que, como profesores, dar una respuesta que sea convincente o motivadora para ellos. Es aquí cuando surge el término utilidad inmediata, en el que se nos habla sobre que los estudiantes se van a ver realmente motivados a aprender sobre algún tema cuando surja de ellos la necesidad de aprenderlo. El alumno tiene un problema en ese momento, necesita aprender ahora, no en un futuro abstracto. La gran mayoría de los estudiantes no están interesados en las materias como las matemáticas, la historia, la literatura. Entonces, solo si nace de ellos la indagación, querrán aprender sobre todo aquello que rodea ese tema. El texto entonces nos presenta una solución, que es la indagación en grupo. La indagación en grupo permite a los alumnos compartir y escuchar diferentes perspectivas, entonces pueden tener mejores resultados. Me llama mucho la atención cuando en mi texto el autor cuenta una de sus experiencias en las que asiste a un seminario y cuenta que luego de compartir sus perspectivas y opiniones, después fue escrito en varios de los ensayos de sus compañeros. Entonces eso le hizo creer que había contribuido valiosamente. Considero que eso puede ser muy importante para los alumnos, el sentirse parte de un grupo, sentir que están contribuyendo, que son parte de una comunidad. En esta indagación, el profesor actúa de manera muy breve, más que nada para no imponer sus propias conclusiones sobre los alumnos y permitir que ellos creen las propias, que tengan suficiente tiempo para hablar. Esto confiando en que la misma indagación va a dar las clases, de ahí el nombre del libro, que es Dar clases con la boca cerrada. Ya si el profesor logra que su clase sea un sitio agradable para los alumnos, el aprendizaje puede llegar a ser muy personal para ellos, llegarles muy adentro. Ya durante la lectura, el autor menciona sobre una materia que él mismo diseñó y creó, la cual se llamaba En búsqueda de Sócrates, donde nos proporciona varios ejemplos de la manera en que él trabajó la indagación, y considero que este es un detalle que ayuda mucho a los profesores que están leyendo la lectura y también a comprender la lectura en sí. De los 2 capítulos, las 2 lecturas que nos encargaron, pues creo que esta fue mi lectura favorita. Se me hizo más fácil de comprender por estos detalles, y aunque al principio pues parecía bastante extensa, realmente me la llevé muy bien leyéndola. Y eso sería todo. Durante este capítulo se nos presenta un experimento mental. ¿Qué es lo que ocurre cuando 2 profesores entran en el aula? En el capítulo anterior vimos que el profesor utiliza de manera muy concreta su conocimiento, esto para permitir que los alumnos lleguen a sus propias conclusiones y no imponer las suyas. Entonces, esto se vuelve complicado cuando uno de los alumnos concluye que el profesor sabe la verdad, tiene una respuesta, pero por supuesto por razones educativas no les puede decir simplemente, tiene que permitir que ellos indaguen. Entonces este alumno va a comenzar a prestar atención a cualquier detalle que le haga creer que está llegando a la respuesta del profesor. El fin entonces de este experimento es arruinar esta estrategia. Se introduce un segundo profesor al grupo.
Entonces el alumno comienza a cuestionarse a cuál de los dos profesores debe prestarle atención o cuál de los dos está en la respuesta correcta. Los profesores se convierten en anfitriones cuando empiezan a compartir sus enfoques sobre la materia, pero difieren en sus perspectivas. Entonces el alumno, al tener estas condiciones de igualdad y diferencia, ya no puede utilizar esta trampa. Pero entonces, ¿dónde quedan los alumnos cuando los profesores son los que comparten sus indagaciones? Los estudiantes cambian de posición, abandonan, por así decirlo, el papel de estudiante y se convierten en auditores. Están invitados a escuchar las perspectivas de cada uno de los profesores y de hecho pueden aprender mucho más de esta manera que cuando se les obliga a hablar directamente con un profesor, porque siempre existen este tipo de estudiantes introvertidos que les cuesta más y al verse obligados pues se sienten de esa manera. Los estudiantes son invitados, mas no formados, a formar parte de la comunidad de la indagación y ahora ellos pueden hablar normalmente con sus profesores como lo harían con cualquier otra persona. Me gusta este experimento en el que se rompe el estereotipo de la máxima autoridad del profesor y ahora el alumno tiene la posibilidad de escuchar a los dos profesores y de hacerse a sus propias conclusiones escuchando de los demás. Finalmente, durante el último texto se nos habla sobre el fenómeno e-learning, que es una modalidad de enseñanza y aprendizaje a través de redes de ordenadores, que ha estado tomando su lugar bastante durante los últimos años, debido a que, como ya sabemos, la tecnología cada vez ocupa más espacio en nuestro día a día. Se llega a mencionar incluso el término M-learning, que es el acceso al aprendizaje por medio de estos dispositivos móviles como son los celulares, las tabletas y los portátiles. El e-learning presenta bastantes ventajas. Ayuda a facilitar el acceso a la información a las personas que no pueden acceder al método tradicional de presencial. En la escuela también, entre otros detalles, tiene una mayor flexibilidad en cuanto a los tiempos y a los espacios, supera estos límites geográficos y por supuesto también ayuda a los estudiantes a hacerse más conscientes y responsables de su propio proceso de aprendizaje. Durante la lectura, el autor se dirige a los profesores cuando habla de las complejidades de diseñar y llevar a cabo un modelo pedagógico para las clases virtuales. En la lectura se habla sobre las características y criterios pedagógicos con relación al diseño y desarrollo de las actividades. Expone distintos modelos de educación, los cuales son el presencial, el semipresencial y el virtual. Las dimensiones pedagógicas de un aula virtual, recursos y acciones de interacción social entre estudiantes y el profesor, y componentes de una clase virtual, entre otros. Sin duda, este año 2020 debe ser en el que más tuvimos que recurrir al e-learning, debido a que las medidas de contingencia nos dictan que debemos quedarnos en casa y seguramente ha sido un reto para los alumnos y profesores que estaban poco o nada familiarizados con esta modalidad. Nos hemos tenido que adaptar para no abandonar de alguna manera lo que deberíamos hacer en nuestro día a día, como el estudio. Desde mi situación, aunque no es precisamente la que yo quisiera, considero que ha sido un cambio interesante. Es la primera vez que yo trabajo en clases virtuales, en clases en línea.
pero como dice la lectura, hay puntos que se me hicieron buenos, como en el que me hice más consciente realmente de mi proceso de aprendizaje, de mis tiempos. Al principio me costaba bastante con los tiempos, después fui teniendo más organización. El periodo de aislamiento, pues de alguna manera, aunque repito, no es el que quisiéramos, nos ha hecho más conscientes de otra forma de trabajar, y a mí por lo menos me ha resultado fructífera. No he tenido realmente complicaciones.